parece si abrimos la ventana para que entre aire fresco? Un programa radial de mujeres de negocios y profesionales del sur. En la conducción, Estela Fandiño y quien les habla, Silvia Cordero. Manejando los hilos de la radio, el inigualable Tano Trifoglio. Esperamos tus mensajes de WhatsApp al 54 911 62 10 24 18. Te esperamos y te damos la bienvenida. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Silvia. En el próximo Aire Fresco, Carlos Dentone y el vecino invasor. La doctora Alicia Taliercio y un mensaje por los niños. En la columna Nuevas Infancias, Motivación y Bienestar Emocional. Miedo a volar, con la licenciada María Cristina Sáenz. De Homo sapiens a Homo solver, nos explica la licenciada María Esther Antesana. Y para cerrar este aire fresco, aniversario de la Fundación de Banfield. Comencemos luego de unos auspicios. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Liliana Ginocchio, artista plástica orfebre. Admira algunas de sus obras en su página web lilianaginocchio.com.ar. Envíale un mensaje a su correo liliana@lilianaginocchio.com.ar. Sociedad de Fomento Turdera Sud, siempre acompañándote. Un proyecto social, cultural, educativo y de formación en oficios. Nuestra sede, 1 de marzo 1360, a metros de Avenida Frías, Ciudad de La Vallol. Contactate al WhatsApp 11 5487 7661. Búscanos en las redes sociales. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada. Una amiga en común, que no diré el nombre al aire para no hacerla sentir mal, me comentó que había sido invitada a un congreso en el que debía dar una charla. Ni loca, me dijo, me da pánico los aviones. Me hiciste acordar a un cuento infantil. No sé si recordás, Fly, el avión que temía volar. ¿Querés que lo compartamos? Dale, contalo. Fly era un avión inexperto debido a su corta edad. Todavía no había realizado su primer vuelo, a diferencia de otros aviones de su misma edad que ya estaban volando. Fly era un avión muy bonito, con grandes alas que le permitían alcanzar velocidades muy altas. Sin embargo, Fly era un avión algo peculiar, pues a pesar de estar equipado con las mejores tecnologías, tenía mucho miedo a volar. Un día, un joven piloto de aviones le preguntó: Fly, ¿quieres que sea yo quien te dirija en tu primer vuelo? Fly no se esperaba que el piloto le propusiera salir a volar, así que respondió: Pues me gustaría, pero no puede ser. El joven piloto se quedó bastante confuso con la respuesta de Fly, pues nunca antes un avión le había puesto trabas para volar, y menos en su primer vuelo, donde los aviones necesitan la ayuda de un piloto con experiencia en vuelos. Así, no satisfecho con las respuestas de Fly, el piloto le contestó: ¿Y por qué no puede ser, Fly? Justo en ese momento, el avión inexperto
empezó a sentir un calor por sus alas que le hizo ponerse rojo, pues a Fly le daba vergüenza que se enteraran que tenía miedo a volar, ya que pensaba que se reirían de él. Así que, con las alas cabizbajas, respondió al piloto: «Es que tengo miedo a volar». Entonces, el piloto entendió que sentía que debía ayudarle a superar ese miedo que le impedía volar. Como un avión normal, le hizo un pequeño empujón. Así que, sin pedirle permiso a Fly, se subió a la cabina y se abrochó el cinturón. «Fly, yo confío en ti y sé que puedes volar mejor que ningún otro avión. Solo necesito que confíes en tus posibilidades y yo estaré contigo guiándote en tu primer vuelo». «¿Estás preparado, amigo?», le dijo el piloto. Fly estaba muy sorprendido, pues había visto que el piloto confiaba plenamente en él. Así que eso le dio seguridad y, sin pensarlo mucho más, encendió sus motores. «Está bien, allá vamos», le dijo el joven piloto con entusiasmo. Así fue como Fly realizó un magnífico primer vuelo. Solo necesitaba que alguien confiara en él y despertara su sentimiento de superación al miedo que tenía a volar. Desde ese día, Fly y el joven piloto no se separaron e hicieron miles de vuelos juntos. Sí, la historia se centra en cómo Fly, con la ayuda de un piloto experimentado, logra superar su miedo, su temor y finalmente volar. El piloto, comprendiendo la causa de la angustia de Fly, le brinda apoyo y confianza, mostrándole que volar puede ser una experiencia segura y emocionante. Explorar la importancia de la autoaceptación y la confianza en uno mismo para superar los miedos. Fly, al final, aprende que sus miedos eran infundados y que con el apoyo adecuado podía lograr cualquier cosa, incluso volar. El cuento nos muestra cómo con ayuda las personas pueden superar sus propios miedos y limitaciones, aprendiendo a confiar en sus capacidades y a buscar ayuda cuando la necesiten. Se me ocurrió una idea, que invitemos a la licenciada María Cristina Sáenz para que desarrolle el tema. ¿Qué te parece? Sí, la verdad me parece una buenísima idea. Buenas tardes, María Cristina. Un placer tenerte con nosotras en una nueva tarde de aire fresco. Buenas tardes. Siempre está bueno encontrarse con esta audiencia tan fiel a un programa tan sanador. Comenzamos la columna haciendo referencia a una amiga y su miedo a volar. Luego Silvia contó el cuento Fly, el avión que tenía miedo a volar, y algunas reflexiones por los motivos de ese miedo. Y ahora te pedimos a vos que nos hables de este miedo a volar. Miedo a volar. ¿Qué es esto? Casi la pregunta sería, ¿es miedo a volar realmente? Y si lo saco, lo llevo a la palabra literal volar, ¿qué significa volar? Desprenderse, dejar un lugar, estar un poco a la deriva, ponerse en una situación no controlada. Y casualmente el miedo a volar no es solamente a ello, sino que tiene que ver con una personalidad que ya se predispone desde la ansiedad, que es un problema de controladores, que es un problema de necesidad de hipercontrol, personalidades perfeccionistas,
que magnifican alguna situación, algunas tendencias obsesivas. No quiere decir que todas las personas que tengan estas características tienen miedo a volar, pero sí, quienes tienen miedo a volar tienen seguramente algunos de estas características de personalidad que ayudan a colaborar con la aerofobia. Aparecen también algunas cuestiones concomitantes. Se trata de sentir algo, no querer sentir algo que hace mal, no sentirse frustrado, tener miedo al dolor, imaginar situaciones que no son reales, tener premoniciones, pensar en situaciones catastróficas, tratar de tener, se tiene por lo general una conducta evitativa que suma ansiedad a la situación ya ansiosa del miedo a volar. Estar en hiperalerta, que suma situaciones con reacciones físicas, taquicardia, transpiración, inestabilidad motora, un montón de síntomas que son coadyuvantes a la respuesta fóbica al vuelo. Pensemos que realmente el riesgo de mortalidad en un accidente aéreo es bajísimo. Se estima que una persona tendría que viajar todos los días durante más de 100.000 años para sufrir un accidente fatal. O sea, el riesgo es bajísimo. En automóvil es más alto, las estadísticas globales marcan que es más alto el riesgo a viajar en automóvil con las dificultades del tránsito, los accidentes de tránsito, que los accidentes aéreos. Lo que sucede es que el accidente aéreo tiene una difusión muy importante y aparte, como es disruptivo, o sea, de pronto, no es que todos los días suceden, entonces impacta mucho más, especialmente en aquellos que ya tienen tendencia a evitar o a tener miedo a las situaciones fóbicas, aerofóbicas. En mi caso, tuve una oportunidad de atender a una persona llegando a Nueva York que tenía un ataque de pánico. Ahora, ¿era ataque de pánico al vuelo? No. Era ataque de pánico porque se estaba trasladando de país, se iba a quedar a vivir y a trabajar allí, y cuando ya estaba por aterrizar el avión una media hora antes, comenzó con una sintomatología especial que, por supuesto, el personal de tripulación pidió ayuda a los profesionales. Otra situación es cuando hay turbulencias y se siente como una sensación de dónde me agarro. O sea, queda totalmente todo a favor del piloto y del copiloto y de la tripulación, la resolución de esa turbulencia. Y el pasajero se siente absolutamente fuera de control. En realidad, las turbulencias son como las turbulencias en un auto, en un camión, en otro medio, en un barco cuando hay mayor oleaje, en un auto cuando pasa sobre piedras o sobre... En realidad, también lo que ayuda mucho a disminuir la fobia, más allá de un tratamiento específico y corto, más de modo cognitivo, conductual, con inclusive terapias que tienen tratamientos por movimientos de ojos para disminución de las situaciones de estrés y de ansiedad. Más allá de eso, es importante pensar de que la psicoeducación, la educación para el vuelo es muy importante. Fundamentalmente hay que pensar que cuando alguien sube a un avión, su destino está en manos del piloto o del copiloto, fundamentalmente.
Y por eso hay un montón de elementos que se han incorporado en los vuelos que tienen que ver con el bienestar, con situaciones de placer, de entretenimiento, de distracción. Hay personas que no sería necesario todo esto, meditarían, duermen o están pensando en otro tipo de situaciones placenteras sin necesidad que se las generen, pero muchas personas estas situaciones le ayudan a sobrevolar esa situación más fácilmente. Hoy día hay varios lugares en donde se trata la situación de las personas que tienen fobia o pánico al vuelo. He conocido una persona que ha viajado de chico muchos años a Estados Unidos a hacerse un tratamiento que no existía aquí y que podía ir allí a recibirlo, de una patología cardíaca, y no tuvo nunca ningún problema, hasta que solucionado ese problema pasaron unos cuantos años y volvió a subir un avión ya para un vuelo placentero. Bueno, y no pudo hacerlo. Subió al avión y casi antes de que cerraran la puerta de embarque en Ezeiza salió corriendo, disparando por los pasillos y dejó a su familia arriba del avión. El tema ¿era el miedo a volar? No. Era todo aquello que le retrotraía de su historia y de su infancia y de los sufrimientos que tuvo, a pesar de que se le pudieron solucionar su patología, pero estaba ahí la situación. ¿De qué huía? Huía de eso. Entonces a veces hay que diferenciar muy bien qué es el miedo al vuelo o qué otros miedos hay. En otro caso he tenido la experiencia de un paciente que tenía que exponer en Alemania sus productos de cuero, que eran excelentes, y que nunca podía ir él a comercializar sus productos ni a trabajarlos. Tenía que mandar a alguien y simplemente una exposición fría en donde mostraba sus productos. Y hizo el tratamiento, hicimos el tratamiento y pudo superar esto en poco tiempo, en pocos meses, con una terapia conductual. Y allí voló, fue a su exposición, mostró sus productos y tuvo una ganancia impresionante en su emprendimiento y en su empresa que por muchísimos años perduró. Por lo cual, dos cosas. El miedo a volar a veces no es siempre el miedo a el vuelo, son otros miedos que se representan en el avión y en el vuelo. Y por otro lado, queda claro que con psicoeducación y o terapia es posible solucionar esta situación, por lo general, con terapias a corto plazo. ¿En estos casos siempre es necesaria la terapia? Respecto de las terapias en relación al miedo a volar, en realidad no siempre es necesario terapia. A veces una educación respecto de lo que significa el vuelo, una aclaración de qué es volar, de qué es, a qué se refiere el miedo, puede amainar muchísimo alguna sintomatología. Pero más allá de eso, muchas veces se apela a medicamentos. Yo recomiendo a veces ejercicios de respiración relajantes, que la verdad ayudan muchísimo porque disminuyen el estrés. Y hay otros tipos de terapia de ser necesario. Psicoeducación, explicar qué significa, qué son las turbulencias, qué maneja el piloto, qué otros elementos tienen que ver con los errores humanos o no, ayuda muchísimo. En realidad, a veces aumentó un poco en algún momento el miedo a volar cuando fue el accidente de la Sherman en el avión alemán, en donde el piloto era un suicida. Pero uno en cientos de años, o dos en cientos de años,
pero como pasa, no sé, pues un colectivero suicida, un taxista suicida, alguien que maneja un vehículo suicida, pero no porque lo quiera hacer por maldad a los demás, sino en realidad porque se está atacando a sí mismo, ¿no? Pero fundamentalmente no siempre es necesario terapia, pero cuando ya el cuadro está declarado como ataques de pánico, como fobia, como una situación con sintomatología física muy importante en algún vuelo, evidentemente sí, porque se puede complicar y transformarse en una situación severa. También aclaro que la aviación no tiene cientos de años, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente quiero explicar de que el índice de situaciones trágicas en vuelos es mínimo al lado de otras situaciones cotidianas que vivimos. Bueno, me despido de ustedes. Hasta los próximos comentarios. Estaría bueno algún comentario respecto de si alguien se identifica con estas situaciones que hemos comentado y si puede haberle sido de alguna utilidad. Un cariño para todos y todas. Muchas gracias, María Cristina, y hasta un próximo Aire Fresco. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina, 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. ¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés casero artesanal exquisito y es nuestro Made in Adrogué? Pero además ganador del primer premio en el campeonato FitHep Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram @lancillotateresa. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Ya comienza en Aire Fresco Nuevas Infancias con su creadora Silvia Bargado. Gente linda de Aire Fresco, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para seguir conversando de temas que nos ayudan a estar cada vez mejor. Silvia, como siempre un placer que nos acompañes. El tema de hoy... Hoy vamos a hablar de la motivación y cuáles son las consecuencias que tiene dentro del bienestar emocional. ¿Qué nos motiva para esforzarnos, para intentarlo una y otra vez y no claudicar cuando tenemos inconvenientes? ¿Alguna vez tuviste un objetivo en tu mente y pese a todas las circunstancias, las adversidades que tenías para lograrlo, lo intentaste una y otra vez y pudiste llegar a término? O quizás no llegaste donde querías y de la manera que esperabas, pero tuviste como una satisfacción en haberlo intentado, en dar todo para poder llegar. Eso es el resultado de lo que llamamos motivación. Define motivación. En términos más técnicos podríamos definir la motivación como la determinación o la voluntad que te impulsa a hacer algo
de una determinada manera, una conducta, una acción que te lleva a ese fin que te propusiste. Pero si lo descontracturamos un poco, la intención es comprender que esta motivación nos invita a vivir cada momento de la propia existencia disfrutándolo en el aquí y en el ahora. ¿Y por qué yo nombro esta motivación así integral? Porque si nos ponemos a pensar tanto en los adultos como en los niños, ese impulso, esa energía mueve todo el ser, el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, porque todos esos aspectos, comprendidos o no, valorados o no, son muy significativos a la hora de poner en marcha una acción con ganas de llegar a culminar en ese fin propuesto. Y este es el secreto, porque como adultos responsables de niños y adolescentes, cuando uno asume que desde el inicio se puede comenzar a disfrutar la plenitud de todos esos procesos, justamente lo que estamos haciendo es generando una motivación para vivir, una motivación que nace desde lo más profundo y que es completa, porque disfruta el proceso, el momento y todo lo que tenga que ver con proyectar ese futuro. Unos quizás puedan confundir la motivación con lo que decimos inspiración, pero lo importante es que la motivación es algo que nace desde adentro, es como esa fuerza invisible, inconsciente, que me lleva a querer lograr algo y que además me compromete, como habíamos dicho, con todo mi ser. Por ese motivo es interesante tener en cuenta de qué manera nosotros motivamos a los niños a que logren esos propósitos. Cuando hablamos de inspiración, podemos encontrarla en conductas de personas externas, en alguna experiencia personal vivida y que la tomo y la quiero replicar, pero en realidad pueden ser consideradas o no, porque es como algo que yo tomo de modelo y quiero copiar. En cambio, la motivación todo el tiempo se va transformando, porque los escenarios son diferentes y tengo que buscar la manera de seguir adelante y superar quizás obstáculos justamente porque la fuerza que me empuja es esta motivación. ¿Y si nos das algún ejemplo? Por ejemplo, hablamos de situaciones cotidianas con los niños. Si quisiéramos cambiar la rutina del uso del celular antes de ir a dormir, una motivación no sería que al otro día le vamos a comprar alguna golosina o va a poder tener algún juguete o algo que estaba deseando. Justamente todo lo contrario. Podríamos ejercitar la motivación haciendo una propuesta donde el dejar de usar el celular antes de dormir se convierta en puntos, fichas o algo por el estilo que van sumando para acercarse a tener eso que tienen ganas de tener. Ya sea, como decíamos, una golosina, un juguete, una salida, como que sea el motor la motivación y no sea un canje o un premio o un castigo. ¿Cuál es la relación entre motivación y bienestar emocional? Justamente cuando hay una autorregulación de las emociones y esta motivación de la que hablamos genera conductas que van a dar expansión y van a dar capacidad creativa, hacemos que haya un aprendizaje desde el liderazgo, salir de esa zona de confort e incorporar nuevas conductas que me hagan moverme para lograr, ahí estaría el aprendizaje, otras acciones e intentar convertirme de alguna manera en una mejor versión. ¿Qué actividad podemos incorporar para lograrlo? Y podemos incorporar pequeñas actividades que van a ser de un gran impacto motivacional. Por ejemplo, en una rutina diaria, incorporar un tiempo de calidad para brindarles a los niños, que sea un momento de intercambio donde podemos poner en palabras a través de dibujos cuáles son esos objetivos, esos elementos, esas cosas y metas a las que quieran llegar. Ir trazando de a poco como un mapa con pequeñas acciones concretas que los vayan acercando a eso. ¿Cómo deben ser esas actividades? Es indispensable que esas acciones de las que hablamos estén acompañadas por los adultos y que sean creativas, que sean divertidas, donde se pueda poner el corazón, donde uno pueda conectar y escuchar cuál es la mejor manera de hacerlo, porque si no, la motivación se pierde.
¿Es difícil lograrlo? Sabemos que puede ser difícil en un inicio, pero aprovechemos de compartir una de las frases motivacionales más conocidas, que es la práctica hacia el maestro, y que cuenta con cada uno de ustedes para poder lograrlo. Comentemos esto a nuestros niños, incentivemos, motivemos y acompañemos para que el día de mañana sean adultos que puedan ir tras sus metas desde su propio liderazgo y con un bienestar emocional idóneo. Nos estamos viendo en los próximos programas y les mando un abrazo enorme. Gracias por estar. Muchas gracias a vos, Silvia, y hasta un próximo Aire Fresco. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada. El domingo pasado celebramos el Día del Niño y recibimos de la doctora Alicia Taliercio el siguiente mensaje. Muchas gracias, Alicia. Un niño es transparente hasta que algún adulto no lo opaque. Un niño es inocencia hasta que algunos mayores no la quiebren. Un niño es verdad hasta que no se les enseñe a mentir. Un niño es puro siempre y cuando algún adulto no quiebre también esa pureza y lo transforme en indigno. Porque, señores, de la indignidad difícilmente se retorna. Por eso, cuando se vulneran estos derechos de los niños, los tres poderes tienen que aunar sus esfuerzos a los fines de que haya castigos para que esto no se repita. El poder legislativo haciendo leyes ejemplares, el poder judicial dando sentencias que sean magistrales, el poder ejecutivo buscando medios de prevención adecuados. Yo creo que debemos luchar para que estos principios de pureza, transparencia, verdad y dignidad se mantengan por siempre en nuestros corazones. Porque eso, señores, hace al adulto feliz. Sin importar las edades cronológicas, siempre mantengamos estos principios de los niños. Protegemos a ellos y nos protegemos a nosotros mismos. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento. Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1, y en Capital Federal, Avenida Belgrano 687, piso octavo, oficina 33. Teléfonos 3750 1070 y por WhatsApp Business 11 3862 7828. Doctora Irma Inés López, abogada, civil, familia y sucesiones. Teléfono 11 49 49 39 43. Necesito respirar, descubrir el aire fresco. ¿Y qué tal si ahora escuchamos a nuestro queridísimo caballero Carlos Dentone, que hoy me parece que me va a mover mal el piso con un tema de vecinos invasores? Te escuchamos, Carlos. Buenas tardes, oyentes y equipo de Aire Fresco. Hoy vamos a comenzar haciendo un tipo de teatralización de algunas circunstancias.
Supongamos en el escenario una casa tipo donde vivís vos, pero no vivís solo. Vivís con alguien y ese alguien tiene por costumbre meterse en todo lo que vos hacés, dentro y fuera de ese hogar, si así lo podemos llamar. Dentro de esas incursiones de este vecino para con vos, comenta todo lo que hacés y lo que dejás de hacer. Te juzga todo el tiempo, opina sobre tu trabajo y cómo trabajás. Te recuerda todo lo que tenés pendiente de realizar. Cuando te dispones a comer un trozo de chocolate, no falta su opinión. Deberías comer más sano. También viene algún día diciendo, ¿no te parece que el perro debería dormir fuera de tu cama? Al fin terminaste esa cerámica. Le falta un poco de brillo, pero bueno, no está mal. Y así podríamos estar mencionando varias críticas de este vecino. Ese vecino que nunca se va, aún con nuestros intentos fallidos de sacarlo de nuestras vidas. ¿Y por qué es difícil que se vaya? ¿Por qué no se ausenta si yo trato de echarlo? ¿Por qué continúa con sus críticas constantes? ¿Por qué? Porque ese vecino no es un vecino, no es un compañero real en tu casa. Ese vecino, pesado, no paga alquiler. Él vive solo en tu cabeza. Es tu voz interna, crítica, ácida, despiadada, esa que no se pierde ninguno y termina siendo un tormento para vos. Saliendo un poco de esa teatralización, creo que cada uno tiene distintas clases de vecinos, por llamarlo de alguna manera, y hasta diría que es normal que esto suceda. Pero hay un problema, o se torna problema, cuando el vecino invasor lleva años de convivencia y lógico que se transforma en un problema, porque uno termina creyendo lo que él dice, sea cierto o no. Te hace vivir con una tensión permanente. Vivís temeroso de tus propios pasos, tanto que hasta en días de felicidad que vivís, se las arregla para colocar un palo en la rueda y hace que disfrutes menos de esa alegría. Entonces, ¿cómo solucionar? Si lo ignorás, no funciona. No funciona tampoco si fingís que no está. Discutirle, solo lográs que tome más fuerza y hasta grite más que vos. Hay varios intentos, pero todos fracasan. Entonces habrá que tratar de cambiar la relación con este vecino irreal. Por ejemplo, de a poco, ¿no? Aprender a quitarle peso, que ya no influya tanto. Cuando discutís con él, darle respuestas mucho más amables. Dejar de cederle el control de tu estado de ánimo. Son pequeñas posibilidades para ir encaminando al intruso. No es fácil vivir con un ocupa mental que termina condicionando tu vida. Ir quitándolo muy de a poco, cuando está enquistado durante muchos años en tu mente, creo que es la solución. Sacarlo muy de a poco. O sea, la cuestión no es echarlo de golpe, de una, sino de darle la posibilidad de que entienda que no le das trascendencia, porque nosotros mismos le dimos cabida, lo dejamos entrar. Entonces, de alguna manera, hacerle notar que no le estamos dando trascendencia en sus dichos. ¿Vos tenés estos vecinos en tu vida? Si no los tenés es porque te manejás libremente, manejás tu vida libremente y bravo por ello. Pero si esta clase de vecinos invasores, que no dejan de ser pensamientos de uno mismo, no dejan de ser pensamientos que uno misma deja ingresar en la mente, hay que armarse de paciencia para quitarlos y vivir con la libertad necesaria para que nuestra vida sea la nuestra, sea la propia, la que nosotros deseamos, nuestras ideas. Hay un ejemplo que llevo siempre conmigo, que se relaciona justamente con el vecino, o más firmemente diría con el pensamiento que invade porque en definitiva, como decíamos, se lo permitimos. Entonces vamos a otra teatralización. Me siento en mi sillón preferido, en un rincón del living, con la luz tenue de una lámpara de pie a su lado, en la mesita cercana a mi vaso de agua que me acompaña siempre, y aquel libro que hace tiempo compré, que me encanta,
pero me cuesta mucho terminarlo. Así comienzo la lectura, una vez más. Transcurren unos minutos y justo recuerdo que mañana vence la factura de la luz. Hago mentalmente la estrategia de cómo lo voy a abonar y me quedo tranquilo. Continúo la lectura. Leo más o menos una carilla y me viene a la mente esa mancha de humedad que hay en la pared. Justo ahí, en el rincón del living que yo mismo ahora estoy mirando. Mañana voy a poner al tanto y voy a pedir presupuesto para el arreglo. Una vez superado este escollo sigo leyendo y me doy cuenta que no recuerdo lo que leí el primer renglón desde donde comencé la lectura de hoy. O sea, este vecino invasor se apoderó de mí y no me dejó avanzar en la simpleza y en el gozo de una lectura. Sabiendo de esta debilidad mía, me acostumbré a que cada vez que un pensamiento invasor se interpone a mí, lo freno, no lo dejo avanzar. Y en el caso de una lectura, vuelvo a leer desde el comienzo. Cada vez que veo que el invasor se viene a mí, con el sanguchito que tengo ganas de comer, con el pago del gas, con la humedad, con el frío, con el calor, lo freno y vuelvo al renglón, y vuelvo al renglón, y vuelvo al renglón hasta que en algún momento lo hago desaparecer. Si te pasa, trata de poner en práctica esta posibilidad. Si no es así y lees libremente, desde cuándo y hasta cuando quieres, no hay lucha, has triunfado. Cada uno deberá tratar como un ejercicio, como una disciplina, si detecta que tiene un vecino o un pensamiento invasor. ¿Será que tenés un vecino o un pensamiento invasor y quieres quitarlo? Dejando esta pregunta, nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Estaba escuchándote, tomando un mate, sentada con mi marido. Escuchábamos los dos lo que estabas diciendo, mi querido Carlos. Y cuando terminaste le pregunto, ¿vos tenés un vecino? Y me hace, ¡puf! Es difícil sacar ese vecino de la cabeza. A mí me pasa que yo tengo muchos vecinos en la cabeza. Algunos son buenos y me dan muy buenas ideas. Cuando quiero estar creativa, esa charla conmigo misma, o con mis vecinos, o con mis ideas, como querramos llamarlos, vienen bien. Ahora tengo dos vecinos. Uno es la culpa y otro es el permiso. Y siempre digo que nuestra generación fue esa generación que nos inculcaron la culpa y el permiso. Y es como que cada vez que quiero hacer algo motivador, algo que va a cambiar algo de mi día, de mi vida, tengo esa cosa de tener que pedir permiso, autorización o la culpa de disfrutarlo o de hacerlo. Difícil sacar ese vecino invasor. Lo hago igual, pero necesito que alguien me diga, sí, podés hacerlo, no tengas culpa. Difícil, Carlos, su reflexión. Vecinos invasores. Qué buen tema. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Hoy quiero rescatar una afirmación positiva que nos mandó nuestra amiga incondicional Cristina Castellino. Fuera de nosotros hay otras respuestas atendibles y es enriquecedor escucharlas. Esta vez, para enriquecernos y escuchar, tenemos en Aire Fresco a la licenciada María Esther Antesana. Buenas tardes, María Esther. Hola, muy buenas tardes, Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, oyentes de Aire Fresco? Muy buenas tardes en otro programa que estaremos compartiendo un tema muy interesante. Me sorprendió gratamente tu propuesta de charla. Ser infeliz por no tener un propósito y vivir en automático. Les comento, estuve leyendo un artículo que lo escribió a raíz de un libro que fue escrito por Alex Rovira y Frances Miralles. Estas personas se dedican a desarrollo personal y proponen un concepto muy novedoso. Pero la temática se trata sobre ser infeliz por no tener un propósito y vivir en automático. ¡Qué título!, ¿no?
Se comprobó que mucha gente es infeliz porque no tiene claro cuál es su propósito en la vida y de esa manera vive en piloto automático. Entonces, ya sea porque va a la escuela, en el trabajo o en la casa, desde que nacemos nos enfrentamos a diarios con retos que determinan el camino de nuestra vida y construyen nuestra personalidad. En este mundo, en donde cada vez hay más incierto y vemos que es cambiante, ya no basta simplemente con acumular conocimientos, también necesitamos desarrollar la capacidad de resolver, de actuar con conciencia, flexibilidad y propósito. Bueno, y de esto se trata un poco esta temática. ¿Por qué hablamos de ser infeliz por no tener un propósito y vivir en automático? Estos dos autores, Rovira y Miralles, como les dije, son expertos en desarrollo personal y proponen un paso evolutivo que va más allá del Homo sapiens, ya que no se define solo por lo que se sabe, sino por su habilidad en transformar las dificultades en oportunidades. Parece chino básico, ¿no? Pero nosotros conocemos esta temática del Homo sapiens y en cambio ellos hablan desde una nueva visión y nace o empiezan a escribir sobre el Homo solver, el hombre que estamos teniendo hoy en día, esta nueva generación, podemos definirla como Homo solver. Veamos entonces de qué se trata este Homo solver. Estos dos autores dicen que sería conveniente considerar los principios de esta propuesta para poder entender a qué nos referimos cuando aplicamos estos conceptos en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué significa este concepto de Homo solver? En realidad es una evolución del Homo sapiens, ¿sí? El Homo sapiens es la persona que sabe, pero que la complejidad del mundo actual hace que no le sea suficiente con saber. También necesitamos ser resolutivos y ser capaces de solucionar los problemas que nos plantea la vida. Por lo tanto, este nuevo Homo solver es la persona que soluciona. Otra pregunta que nos podemos llegar a hacer es: ¿cuáles son los principales obstáculos que sienten las personas para sentirse plenas o felices? ¿Sí? Muchas veces las personas no saben lo que quieren en realidad, o mejor dicho, no tienen claro cuál es su deseo. Yo lo veo muchísimas veces en mis intervenciones con los coaches que trato, con los consultantes, que no tienen nada que ver su nivel porque pueden ser profesionales y en algún momento aparece este bache. Y el tema es que no saben porque tampoco se conocen bien a sí mismos. Entonces, de alguna manera, el itinerario sería: primero descubro quién soy, después descubro cuáles son mis dones o talentos y con eso ya puedo averiguar qué quiero hacer, quién quiero ser y cuál es la huella que deseo dejar. Esto yo hablo siempre de la huella que dejamos desde una mirada del hacer, desde otra mirada desde el trascender. Y esto nos lleva a que no tener un propósito, no tener hacia dónde vas y no vivir en piloto automático, mejor dicho, y el hecho de vivir en piloto automático hace que mucha gente se sienta infeliz. Además, mucha gente se vive envidiando por lo que hacen otros y esto aleja el contacto con otros, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto saber lo que queremos? Esto que estás diciendo, Estela, ¿por qué nos cuesta tanto saber qué es lo que queremos? Porque estamos siempre mirando lo que hacen los demás. Entonces, un peligro, y yo digo este tema de las redes, cómo afecta la emocionalidad de las personas, ¿sí? A través de las redes sociales vemos que uno, por ejemplo, se va de vacaciones, otro sacó un nuevo disco en la música, otro está promocionando hoteles, otro está consiguiendo una beca o algo, otro está participando en un programa y acá entra esa mirada constante de mirar hacia afuera y hace que gastemos el tiempo y la energía fuera de nosotros mismos. Entonces, esta es una de las cosas que debe cambiar la sociedad hoy en día. Vivimos admirando y envidiando lo que hacen los otros y eso nos aleja del contacto con nosotros mismos. Entonces, cada vez que queremos
organizar cuál es nuestro propósito o por qué aparece esta frustración, tenemos que pensar que no deberíamos vivir en la generación del café Nespresso, ¿no? O sea, que es una pastillita y ya lo soluciono, sino acostumbrarnos a tomar todo con más calma y no al instante. Antes, hacer un café, por ejemplo, implicaba un tiempo, una espera. Conseguir un libro también requería hasta días o semanas. Uno iba a la biblioteca, en mi época de estudiante era sí o sí, imperiosamente, pero hoy todo llega con un clic, y especialmente en la gente más joven que quiere esa inmediatez. Esto por supuesto genera mucha frustración, y cuando los resultados no son como los esperados y encima si no son inmediatos, genera lo que nosotros denominamos una falta de visión a mediano plazo. O sea, no sos capaz de ver con lo que tenés y con lo que has construido de acá a un futuro cercano. Y esto genera malestar y angustia. Pero en realidad las cosas importantes se logran con paciencia y constancia. Entonces, lo que dicen estos autores es que si tenemos que basarnos en una aprobación externa y si nos importa tanto la aprobación y la opinión externa, esta es una deformación que arrastramos desde que somos niños. Al nacer dependemos totalmente del entorno familiar. Por eso sonreímos, lloramos, buscamos contacto. Necesitamos siempre esa conexión con nuestra madre, con nuestro padre. Y luego, cuando nos vamos haciendo niños, también aprendemos a algo que sería obtener la aprobación. Sacar buenas notas, ser el niño bueno de la escuela y muchas cosas que nos generan como que, bueno, esto es aceptado. Pero también eso genera frustración. Entonces estos autores dicen que muchas personas siguen intentando complacer a todos, aunque ya no existan sus padres o no estén sus padres, y llegan a un estado de obligación constante y se niegan a sí mismas, se niegan lo que realmente desean solo por cumplir, ayudar o por miedo al rechazo. Y esto realmente afecta a un punto importante que es la autoestima. Entonces, ¿cómo pasamos del Homo sapiens al Homo solver? Cuando dejamos de alguna manera de que las cosas que nos importan sean nuestras, que pertenezcan a nuestra vida y que no nos importe lo que piensen los demás. Cuando llega ese momento, se marca una verdadera madurez. De jóvenes queremos que nos valoren, que nos miren, quienes nos gustan, que el trabajo nos reconozcan, pero llega un momento, un punto en que hay que romper con todo eso y convertirte vos mismo en tu propia fuente de validación. Esto me parece maravilloso y es uno de los tantos temas que trabajo con dinámicas, con mis coachees y mis consultantes. Cuando vos cambiás esa validación externa por la tuya, por la validación tuya interna, podés empezar a trabajar en vos y tu autoestima y ser ese homo solver que resuelve solo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra estima? Para terminar este artículo de estos dos autores que me ha encantado esta mirada, es que tengamos en cuenta que la autoestima no depende de lo que piensen los demás. Siempre habrá quienes piensen mal, también puede haber quienes piensen muy bien de lo que haces, pero siempre va a depender que vos estés satisfecho con lo que cumplís con vos mismo, con aquello que te has propuesto, ya sea estudiar, cuidar tu cuerpo, mejorar las relaciones. Y si lo cumplís, entonces la autoestima se mantiene alta, porque tenés un compromiso con vos mismo. O sea, acá el homo solver resuelve con aquello que es el exterior para consigo mismo. Entonces yo diría, haz algo de valor, algo que pueda hacerte sentir orgulloso de vos mismo y abrí la puerta de tu casa al mundo manifestándote ampliamente que ya tenés estos temas resueltos y que podés tener esa felicidad que no depende del otro y tenés un vivir
con un propósito. No estás en automático y te sentís feliz de cada acción que desarrollás cada día de tu vida. Gracias, queridos oyentes, por escucharme. Estos temas realmente me emocionan, me encantan y espero que les ocurra exactamente lo mismo y haber encendido en ustedes alguna chispita para que no decaigan. Les habló María Esther Antesana. Si se quieren comunicar, mi WhatsApp es 11 480 0953. Gracias, Estela. Gracias, Aire Fresco. Hasta pronto. Y bien, partiendo de la propuesta de Cristina Castellino, escuchar para enriquecernos, bueno, aquí tenemos. Hoy hemos aprendido a cambiar la validación externa para pasar a la validación interna. Vivir con un propósito. No a la inmediatez, sí a la paciencia y constancia. Hasta la próxima, María Esther. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada. Banfield cumplió el 15 de agosto 152 años desde su fundación. La localidad fue nombrada en honor al ingeniero inglés Edward Banfield, figura clave en el desarrollo del ferrocarril del sur. De acuerdo con historiadores locales, el loteo que dio origen a la ciudad se promocionó en importantes diarios de la época como La Prensa, La Nación y El Nacional. Ese momento marcó el inicio de la identidad banfileña, que con el tiempo consolidó a la ciudad como una de las más importantes del sur del conurbano bonaerense. A lo largo de su rica historia, Banfield ha sido cuna de personalidades destacadas de la política, la música, la literatura y el espectáculo, entre ellos Oscar Allende, Sandro, Julio Sosa, Alfredo de Angelis, Julio Cortázar, Pepe Biondi, Piero. A continuación, escucharemos al mismo Julio Cortázar hablando de Banfield y su niñez en ese lugar. Nosotros lo pronunciábamos Banfield y es un pueblecito que en esa época era realmente un pueblecito casi de campo a media hora de Buenos Aires, media hora de tren, y que ahora ya está unido a Buenos Aires, como pasa en el proceso de todas las grandes ciudades. Ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Es decir, no es el suburbio de la ciudad, pero es un poco el metasuburbio, el suburbio que le sigue. Bueno, y ahí hice los estudios primarios en una escuelita de la zona, y allí vivía hasta los 17 años. Y era sumamente suburbano, con pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación, que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales, y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa, porque las madres tenían mucho miedo por los niños. Había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares, y al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque la casa tenía un gran jardín que daba sobre otros jardines, y entonces ese era mi reino, ¿no? En algunos cuentos eso ha vuelto así, ha sido evocado porque yo lo siento muy, muy presente y muy vivo. Y el próximo domingo, gran festejo, gran Maipú y Viamonte, de 11 a 17, celebrando ¿qué? El 152 aniversario de la fundación de Banfield. Música en vivo, stand institucionales, muestras educativas, culturales, deportivas. Y también sumate al Festival de la Poesía de 15 a 17. Esta la organiza Juan Botana. Contará con la presencia, entre muchos otros, de nuestra amiga y colaboradora de Aire Fresco, Ana María Figueiras, y muchos otros que ya confirmaron su presencia. Y vos, si te sumas. Auspiciaron Aire Fresco, Telas Plásticas Miliavaca, Milling Instalaciones, Teresa Lanciliota, Pan Dulce y Budines Artesanales,
Doctora Irma Inés López, abogada. Estela Capese, estudio contable. Fandiño Propiedades. Lidia Risotto, talleres de escritura. Sociedad de Fomento Turdera Sud. Liliana Ginocchio, artista plástica. Por hoy se terminó Aire Fresco, pero volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana.